Estamos hablando sobre lealtad, sobre fidelidad. Hemos visto varias características, hemos visto Job, hombre recto, temeroso, íntegro, alguien que vivía en la presencia de Dios. Hemos observado también respecto a la lealtad, lo que significa continuidad, un estado de continuidad hasta el final. Hemos estado observando varios puntos. Hoy día quiero conversar con ustedes y quiero enseñarles algo que estuvimos platicando el día miércoles. Así que yo te invito a que puedas abrir la Biblia, por favor, en 1 Corintios capítulo 4, el versículo 1 y el versículo 2. Vamos a 1 Corintios capítulo 4, versículo 1, versículo 2. La palabra libera tus pensamientos. La palabra de Dios te hace pensar diferente. La palabra de Dios te revela el corazón de Dios. La palabra de Dios quita cadenas de opresión de nuestra forma de pensar. Entonces es la palabra la que nos libera. Dice la Biblia, es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz. También habla la palabra de Dios es perfecta, que transforma el alma, transforma todo nuestro ser. Vamos a 1 Corintios capítulo 4, del 1 al 2. Pablo estaba hablando en este contexto respecto a la relación que ellos tenían con Dios, y la iglesia de Corintio era quien recepcionaba estas cartas y las leía. Vamos a ver lo que dice el versículo 1. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Voy a volverlo a leer, 1 Corintios capítulo 4, del versículo 1 al versículo 2. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Hay dos características muy importantes del creyente, y Pablo lo revela: servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Pero el versículo 2 revela algo muy interesante. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Va a haber una prueba a los administradores, aquellos que administran lo que Dios les ha dado, dones, talentos, capacidades, recursos. Dice, se requiere, es indispensable que los administradores sean hallados fieles, sean leales. Quiere decir que habrá una comprobación. Pero lo interesante es, respecto a los servidores de Cristo, no tiene esa misma característica, no tiene esa misma demanda. Yo diría, ¿pero por qué? ¿Por qué se pide revisar, se pide encontrar, se pide hacer pruebas a los administradores, se pide revisar su trabajo, qué tan buenos han sido en su administración? Sin embargo, a los que sirven a Cristo no se les pide esa demanda. Y esto es lo que vamos a revisar el día de hoy, y la próxima semana vamos a estar revisando estos dos temas sobre ser servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y muchos podríamos decir, bueno, pues yo no tengo un ministerio, solo los que tienen ministerio sirven a Cristo. Pero esto no es cierto. Servicio habla de propósito. Servicio habla de propósito. Servicio no es un capricho. Un ministerio no es un capricho, el pastorado no es un capricho, el ser evangelista, el ser maestro no es un capricho, es un llamado. Hay características innatas que todos tenemos por nuestro nacimiento. Dios nos dotó, la Biblia dice que Dios da dones. Estas características y capacidades vienen en el ser humano por la creación, por su naturaleza, en el momento en que son creados. Entonces esas características de alguna manera definen un propósito, una misión, definen ciertas características que otros no tienen. Ahí es donde son comisionados por Dios para desarrollar cierta actividad. Pero todos, sin excepción alguna, seas cristiano o no seas cristiano, tengas un ministerio o no tengas un ministerio, hayas sido llamado o no has sido llamado, tú dices, nadie me llamó, yo no soy para servir a Cristo, seas quien seas, todos
Todos tenemos una capacidad, todos tenemos un propósito, un llamado de Dios para hacer algo. Ahora, cuando hablamos de servidor de Cristo, hoy día vamos a hablar de esto. Y la próxima semana estaremos hablando de los administradores de los misterios de Dios. Estamos hablando de los que sirven a Cristo. ¿Por qué no se demanda, no se pide este requisito, que sean hallados verdaderamente servidores? ¿Por qué no hay ese tipo de demanda? ¿Por qué aquel que dice servir a Cristo no se busca evidenciar si realmente es lo que dice? ¿Porque tal vez sea muy complicado? Bueno, el servicio a Dios, vamos a partir de esta premisa, el servicio a Dios es un acto visible de obediencia. Esa es una de las razones más importantes por el cual no se pide esa prueba, no se da ese requisito de que sean hallados servidores, porque el servicio tiene que ver con la obediencia y es un acto público observable, es visible, por eso no es necesario probarlo, porque es visible. Lo que se ve no requiere prueba. Si una pared es roja, no necesitas una prueba para constatar si una pared es roja. Si un auto camina en 4 ruedas, no necesitas verificar si un auto está caminando en sus 4 ruedas. Es evidenciable por lo que se ve, se evidencia. Esa es la razón por la que no se pide ese requisito de que sean hallados servidores. Pero yo quiero mostrarte, vamos a hablar ahora de 4 implicancias justamente de esta palabra, servir a Dios. Quiero mostrarte 4 implicancias muy claras que la Biblia enseña respecto a servir a Dios, respecto a propósito, respecto a lo que tú dices que haces que Dios te dijo que hagas. No hay nada más lamentable en este mundo que decir que eres cristiano, que sigues a Cristo y que hagas exactamente todo lo contrario que Dios te dice que deberías de hacer. No hay nada más extraño, quizás hasta gracioso, utópico, irascible, de decir, yo soy hijo de Dios, yo sirvo a Cristo y haces exactamente todo lo contrario que Dios te pide que hagas. No puedes decir que sirves a Cristo, no puedes decir que amas a Dios, no puedes decir que eres obediente a Dios y haces exactamente lo contrario de lo que Dios dice que debes de hacer. Entonces, si no eres un servidor de Cristo, ¿a quién sirves? ¿A dónde se dirige tu servicio? Vamos a ver esas 4 implicancias rápidamente antes de continuar con esto. Gracias por estar conectado. Por favor, toma tu lapicero, toma tu cuaderno. Esto es importante para ti. Recuerda que si hay algo que no está escrito y lo tienes solo en tu mente, solo lo tienes tú, nadie más lo tendrá. Busca escribirlo, busca plasmar aquello que Dios te habla, aquello que entiendes, porque esto va a permitir traer claridad a otras personas. ¿Por qué traer claridad? Porque el conocimiento te libera. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Necesitas el conocimiento de Dios. Necesitas la mente de Dios. Entender la mente de Dios para que seas libre de ataduras, libre de conceptos extraños en los cuales vivimos muchos desde que nacemos, otros a una temprana edad, otros siendo jóvenes, pero adoptamos y asumimos vidas extrañas, por circunstancias, por filosofías, por pensamientos, por modas, por presiones mediáticas. Necesitamos el conocimiento de Dios. Necesitamos saber cómo piensa Dios, qué dice Dios, para que seas libre de esas ataduras. Este conocimiento es el verdadero. Sí, la información, los libros de estudio, la ciencia, la matemática, la física, pueden darte cierto manejo de lo natural. Pero el ser humano no es natural, es un ser espiritual. Somos seres espirituales que tenemos un cuerpo físico, un alma con el cual nos conectamos con el mundo, pero somos seres espirituales. Esa es la razón por la cual todos nosotros tenemos eternidad. La diferencia es dónde la pasarás, al lado de Jesús o lejos de Él. Tienes siempre el ejemplo de los 2 ladrones en la cruz. Uno de ellos tuvo la promesa de la eternidad al lado de Jesús. El otro no tuvo ninguna promesa. Entonces, ¿cuál fue su destino? Al lado de Jesús no fue. Vamos a ver. El primero, las 4 implicancias de servir a Dios.
La primera de ellas es un llamado público. Es un llamado público. Servir a Dios es un llamado público. Por eso no se pide probar, no se pide hacer un test, no se pide demostrarlo, porque es un llamado público. Quiero darte un pasaje, por favor, en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 1 al 3. Hemos hecho unos cortes solamente para poder fluir en la lectura. Dice, Hechos 13, versículo 1 al 3, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, delante de todos, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. El llamado es público. El comisionamiento de Dios siempre es público. Quiere decir que es visible, todos lo van a saber, sea que suceda como lo que estamos leyendo, que seas comisionado, haya hombres de Dios que te comisionen y te revelen y te aclaren aquello que ya tenías en tu corazón, o sea que simplemente en tu corazón puedas saber que tienes que hacer algo. Este acto es público, recuerda, siempre tu vida pública va a gritar los deseos de tu corazón. Nuestra vida pública grita los deseos de nuestro corazón. Por eso mencionamos la primera implicancia del decir que servimos a Dios es que es un llamado público, es una acción pública. Todos lo van a ver, todos lo sabrán, todos considerarán las capacidades, las acciones y cómo usas esas capacidades y a dónde diriges esas acciones. Todos sabrán si sirves a Cristo o no sirves a Cristo. Todos se darán cuenta de esto. No hay manera de que tú lo ocultes y que sea algo tan privado y tan personal que nadie se entere. Incluso cuando Jesús fue bautizado, dice que los cielos se abrieron y se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado, en él estoy complacido. Todos los actos que Dios hace con el hombre son públicos. Por eso es que la Biblia dice, no hay nada oculto que no haya de ser descubierto. En otro pasaje menciona en el Antiguo Testamento, lo cual se hace en privado, yo lo voy a gritar en público. Porque nuestra vida siempre será pública. Por mucho que tú quieras borrar tus datos, hacer privadas tus cuentas de redes sociales, tener una vida muy anónima, no aparecer en fotos, siempre estar escabullido o cuando teníamos nuestras reuniones, siempre sentarte atrás para que nadie sepa quién eres, es imposible. Es imposible, tienes una vida, tu vida es pública, nunca pasará inadvertida, todos sabrán quién eres. Todos sabrán qué haces. Todos sabrán hacia dónde se dirigen tus acciones. Es que no se puede ocultar esto. Nadie lo puede ocultar. Cuando no arreglas las situaciones de tu pasado, este pasado llega a tu presente. Y este presente condiciona tu futuro. Quiero que te des cuenta, ¿cuántos intentan ocultar una vida? ¿Cuántos intentan borrar un pasado? Nuestra vida es pública. Nuestra vida tiene un registro. Está escrito en los libros de Dios. Está escrito en la historia. Siempre se sabrá quiénes somos. La primera implicancia es una vida pública. Seas cristiano o no, tu vida es pública. A no ser pues que vivas fuera del planeta Tierra y nadie sepa de ti. Pero siempre se sabrá que tu vida es pública. Antiguamente, por ejemplo, decían Pedro el pescador, ¿no? Nehemías el escribano, porque sus acciones determinaban y le daban ciertas características, ciertas cualidades, ciertos adjetivos que determinaban quién era. Es muy importante saber que tu vida, mi vida, a través de nuestras acciones, a través de nuestros dones y talentos, siempre será pública. En Cristo lo sabemos. Somos como una lámpara puesta en un lugar para alumbrar. Pero aunque no seas creyente, siempre será pública. Ahora, vamos a la segunda implicancia. Tus acciones serán juzgadas. La segunda implicancia de servir a Dios. La segunda implicancia de servir a Dios, sea que lo sirvas o no lo sirvas. La segunda implicancia de tener una vida, de tener un propósito. Tus acciones son juzgadas.
siempre encontramos el famoso término no me juzgues. Y yo te voy a decir, es imposible que tú demandes al mundo entero, a los tuyos, a tu familia, que no seas juzgado. Todos juzgaremos tu vida de una u otra manera. Todos van a observar y vamos a omitir un juicio o un criterio o una opinión. Todos invertiremos a través de nuestros labios en tu vida, quién eres, qué haces. Y aunque tú no lo sepas, detrás de ti hay alguien hablando quién eres tú. Están juzgando tu vida y tú puedes molestarte con el mundo entero y escribir en tus redes, en el periódico. No juzgan a las personas, pero es imposible. Siempre emitiremos un juicio, no una sentencia. La sentencia la da Dios. Tú y yo no somos jueces para emitir una sentencia, pero sí podemos emitir un juicio. Mira lo que dice Proverbios capítulo 24, versículo 8. Al que piensa hacer el mal, lo llamarán hombre de malos pensamientos. Este es un juicio. ¿Quieres hacer lo malo? Te llamarán hombre de malos pensamientos. ¿Quieres pensar lo incorrecto? Te llamarán hombre de malos pensamientos. Es un juicio. ¿Es agradable? No es agradable. Al que roba le dirán ladrón. Es un juicio. Al que miente le dirán mentiroso. Es un juicio. La sentencia la dará el único Dios verdadero. Pero los juicios se emiten porque es visible tu vida. Entonces, ese llamado, ese servicio que das a Dios o no das a Dios, siempre tendrá un juicio. Te doy otro pasaje, Proverbios 23, versículo 7a. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Se emite el juicio y se emite la calidad de vida que tiene la persona. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Ya no se juzga en este caso la acción, se está juzgando el corazón. Porque se está juzgando la inclinación, el deseo, su pensamiento. Se hace una cuestión más profunda. Y no nos gusta que juzguen nuestro corazón. Es más, todos decimos, el único que conoce el corazón es Dios. Sí, pues, pero tus acciones gritan lo que existe en tu corazón. Cada decisión y elección de tu vida, tus acciones gritan a voz en cuello quién eres tú y qué es lo que quieres y qué es lo que deseas. ¿Y esto te hace merecedor de un juicio? Sí, te hace merecedor de un juicio. Es imposible que tú digas, nadie me juzgue, nadie emita un juicio, porque nuestra vida siempre merecerá un juicio, una opinión, una crítica. Es visible. Esta es la otra implicancia de servir a Cristo. Qué interesante, ¿verdad? Por eso Pablo decía, los hombres tienen que tenernos como servidores de Cristo. Pero él era un creyente, él era un hombre de Dios. Y cuando tú eres un cristiano, sabes que serás juzgado. Van a emitir juicios sobre tu vida. Dirán quién eres. Si eres una persona íntegra o no. Si no eres una persona voluble, inestable, inconstante. Si eres una persona con tendencias carnales, con tendencias a simplemente a tener una vida muy, muy ligera. Se conocerá y se emitirá un juicio. Nadie lo quiere. Quizás buscamos que nadie lo haga. Podemos inclusive emitir alguna sentencia o podemos usar la ley para que no lo hagan, pero es imposible. Nuestra vida siempre será juzgada. El apóstol Pablo decía, somos exhibidos al mundo. Ven nuestra debilidad, nuestra fortaleza, nuestro lamento, cuando tenemos hambre, cuando estamos en prisión, todo el mundo lo ve. Somos como objetos de exhibición. Hablamos del creyente. El creyente siempre será como un objeto que debe de exhibirse y todos tendrán que mirarlo. Se emitirá un juicio. ¿Pero qué de tu vida? Que ni siquiera eres una persona que sirve a Cristo, ni siquiera deseas alinearte con Él. Los juicios que se emitan sobre tu vida muchas veces son terribles y dañan y reflejan en muchos casos odio, rencor, rechazo por la vida
que tú muestras pudiendo tener otra vida. Pudiendo tener otra vida. Es que no hay nada más trágico en este mundo que saber que tú puedes hacer algo bueno y no lo haces. El juicio sobre tu vida va a ser terrible. Cuando todos saben que tú puedes hacer algo bueno, pero no lo haces. Entonces, ¿por qué nos quejamos? Si esto es parte de la vida pública. Esto es parte de tener una vida, una existencia, un propósito. Y si eres un cristiano, es parte de tu vida como cristiano. Que tu vida reciba un juicio. Que tu vida sea juzgada. No podemos escondernos de ello. Vamos a la tercera implicancia, por favor. La tercera implicancia de servir a Dios. O la tercera implicancia de tener una vida. La tercera implicancia de servir a alguien o a algo. Como decía Josué al pueblo de Israel, escojan ustedes a quién van a servir. Mi casa y yo vamos a servir al Señor, al único Dios verdadero. ¿Quieres juzgarme? Júzgame porque sirvo a Dios. ¿Quieres ver mi vida? Mi vida será un ejemplo de servicio a Dios. Yo voy a servir a Dios. Juzga mi vida por las acciones que yo tengo. Vamos a la tercera implicancia de servir a Dios, o de tener un propósito, o de existir, o de ser visible. Estamos hablando de lealtad. ¿Cómo nos gustaría pasar inadvertidos en la vida, en la sociedad? Es imposible. La tercera implicancia es un acto de obediencia. Servir a Dios, el servicio a Dios es un acto de obediencia. Servir a Dios no tiene nada que ver con expresiones físicas o acciones naturales. Servicio a Dios tiene que ver con la intención de tu corazón. Había una mujer que se llamaba Ana la profetisa. Tenía muchos años de ser viuda y la Biblia dice, ella servía a Dios con ayuno y oración. La petición de Dios fue: quiero que estés en el templo en ayuno y oración. Y ella servía a Dios en estas dos acciones. Su acto de servicio implicaba un acto de obediencia. Servir a algo significa obedecer algo o a alguien. En este caso, cuando hablamos de la implicancia de servir a Dios, hablamos que es un acto de obediencia a Dios. Y recordemos algo que siempre enseñamos. La obediencia no es el acto de cumplir una orden, de acatar una orden. La obediencia tiene que ver con hacer tuya la voluntad de otro, hacerla tuya. Eso es una real obediencia. Hacer tuya la voluntad de otro. No es la famosa frase, mira, no me gusta lo que dices, pero igual lo voy a obedecer por un acto de obediencia. No me gusta lo que haces, pero por obediencia lo haré. Eso no es ninguna obediencia. Eso es solamente acatar una orden. Por eso, qué importante tener la claridad de lo que significa obedecer. Quiero ir rápidamente a Gálatas capítulo 1, versículo 10. Esto decía Pablo respecto a su relación que tenía con las personas. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Gálatas 1:10. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Oh, qué importante todo esto. Quiero volverlo a leer, por favor. ¿Qué busco con esto? Él estaba hablando respecto al sometimiento a Cristo. Estaba hablando respecto a la forma en que él se conducía. Y luego él decía, ¿qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Tu obediencia siempre resistirá la otra parte. Tu obediencia de un lado resistirá el lado opuesto. Siempre. No existe forma de que tengas una obediencia abierta. Tu obediencia hacia un lado siempre resistirá el lado opuesto.
Tu obediencia rechaza cualquier otra demanda contraria a tu lealtad. Tu obediencia siempre va a rechazar cualquier otra demanda contraria a tu lealtad. De allí el hecho de ver gente rebelde, gente que resiste, gente que se enfrenta, gente que violenta situaciones porque rechaza la sumisión, porque su elección, su lealtad va dirigido en otro sentido, en otro concepto. Si nosotros, sin ir muy lejos, vemos personas que se resisten a Dios porque no son leales a Dios, no les importa. Entonces resisten, le dan la espalda a Dios porque va en contra de la elección de su lealtad. Recuerda, voy a volverlo a repetir. Tu obediencia rechaza cualquier otra demanda contraria a tu lealtad. Tu obediencia rechaza cualquier otra demanda contraria a tu lealtad. Así como tu elección anula cualquier otra alternativa, tu elección, mi elección, anula cualquier otra alternativa. Quiero que vayas a Hechos capítulo 5, verso 29, por favor. Hay algo que tienes que ver en este verso. Pedro y otros apóstoles habían sido encarcelados y habían sido golpeados por predicar el nombre de Jesús. Y él le dice a los guardias: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Respondieron Pedro y los demás apóstoles. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Consideren ustedes, es importante obedecerles a ustedes, obedecer a Dios. ¿Qué significa esto? Que tu obediencia reconoce una autoridad superior. Cuando tú obedeces a Dios, reconoces que la autoridad de Dios es superior a cualquier otra autoridad, superior a tu autoridad y superior a la autoridad de cualquier persona en este mundo. Someterse a la autoridad de Dios y obedecer a Dios, reconoce que su autoridad va por sobre cualquier otra autoridad en el mundo. Sí, en este último tiempo habrá una confrontación. ¿Obedeceremos las leyes del hombre? ¿Obedecerás las leyes de Dios? ¿Cuán fuertes y cuánta presión puede ejercer una ley humana para negar tu fe? Para poder para poder anular, para poder quitar, para poder desarraigar tu fe. El día de hoy se está usando leyes en contra de la fe que muchos tienen en Dios. Y esto no puede pasar inadvertido a tu vida ni a mi vida. Necesitas revisar no solo la historia, revisar los acontecimientos mundiales. La fe de muchos está siendo coaccionada, está siendo golpeada para que renuncien. Las leyes en muchos lugares van en contra de la fe de aquellos que sostienen que Dios es el único Dios soberano en toda la tierra y que Jesús es nuestro único Salvador. Tu obediencia reconoce una autoridad superior a la tuya. Tu obediencia siempre se va a alinear a la elección de tu pensamiento. Tal es el hombre, su corazón, tal es él. Tu obediencia se va a alinear a la elección de tu pensamiento. Mira lo que dijo Jesús, o escucha por favor. Mateo capítulo 6, verso 24a. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro. Nadie puede servir a dos señores, siempre te rendirás a uno de ellos. Y tu obediencia siempre se va a alinear a la elección de tus pensamientos, a la elección de tu corazón. Tu obediencia se alineará a los deseos de tu corazón. No puedes amar a dos señores. No habrá obediencia ciega a dos posiciones, a dos autoridades superiores. No hay obediencia ciega. Tampoco puedes tener una obediencia abierta porque no existe. La obediencia está íntimamente relacionada a los deseos de tu corazón, a la elección de tu corazón. Allí se vincula tu obediencia. Nadie puede ir en contra de ello. Absolutamente nadie.
Si la elección de tus hijos es ser rebeldes en casa porque resisten acciones que ellos consideran injustas sobre sus vidas, su elección no es someterse a tu autoridad. Su elección es rechazar esa autoridad porque ellos consideran que hay otra autoridad que es superior a la tuya. Tú estás actuando de mala forma, de una forma que puede herirlos. Entonces, en la elección de sus pensamientos no está elegir obedecer a los padres. En la elección de sus pensamientos, de su corazón, está resistirlos, porque la obediencia que ellos tienen va dirigido hacia otro lugar. Qué importante es la obediencia. Nadie puede servir a dos señores. Es que no te puedes someter a dos señores. No puedes estar ligado en este mundo a dos conceptos de vida, la espiritual y la natural. No puedes estar ligado a todo aquello que se deriva de las prácticas naturales y creerlas. Y luego estar ligado a las prácticas espirituales y creerlas, porque una y la otra se contraponen. O bien sirves a uno o bien sirves a otro. Es que necesitas tener la claridad de tu obediencia. Y esta es una elección que solo la tienes tú. Solo la tienes tú. La obediencia es el acto que tú puedes ejercer libremente, con raciocinio. La inclinación de tu corazón determinará esa obediencia. No puedes estar obligando a las personas a que obedezcan algo cuando el deseo de su corazón es justamente contrario a ello. La elección de su vida es contrario a ello. No puedes tener una obligación. Por eso la formación de los hijos es tan delicado. No hay una coacción sobre ellos para que ejecuten una orden. Hay una instrucción que es diferente para que amen la orden. La instrucción te enseña a amar el orden. La instrucción te dice por qué tienes que hacerlo de esta manera. Por eso es que la Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo no se va a apartar. La instrucción te dice por qué debes de hacerlo en este orden. Por eso hay tanta ignorancia en muchas personas pseudo cristianas. Desconocen el corazón, el pensamiento de Dios, desconocen su palabra, y esta ignorancia los lleva a vivir en un caos, no en un orden. Y no es que no pueden, no conocen, no aman, porque no han sido instruidos. ¿Y por qué no? Porque la resisten, porque no quieren. Ellos quieren su propia instrucción. Y el orden se deriva de la propia instrucción que tú puedas tener en tu vida. Tus acciones, tus decisiones y tu elección radica en la formación interna de tu corazón. Allí está cómo elegiste ser instruido, cómo elegiste tomar elecciones. Siempre me encanta ver estos libros de autoestima cuando te dicen cómo elegir bien. Y te dan una serie de pautas para que tengas una buena elección. La Biblia es más clara que esto. No necesitas comprar esos libros de autoayuda. Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. La elección de tu vida siempre estará vinculado a los deseos de tu corazón, no a la razón de tus pensamientos, no a la filosofía. Siempre estará ligado a los deseos de tu corazón. Por mucho que intentes sobrepasar los deseos de tu corazón para hacer lo correcto, siempre la fortaleza de tu corazón guiará las decisiones de tu vida y las elecciones de tu vida, sean buenas o sean malas. Se llaman elecciones. No hay elección buena o elección mala, solo es una elección. Lo bueno y lo malo es el estudio o es la forma en que tú ves las consecuencias que se derivan de tu elección. Yo puedo tomar una elección en este momento y tú puedes decir que es una elección mala, pero para mí es simplemente una elección. ¿Sabes cuándo será malo? Cuando yo vea las consecuencias de mi elección. Por eso es que en Proverbios dice, hay camino que al hombre le parece correcto, pero su fin es camino de muerte. Y siempre lo enseñamos. ¿Cuándo se dio cuenta? Al final. ¿De qué le sirvió? De nada. Ya llegó al final. Esta es la necedad de no creer en que Dios te dice la verdad. Es la necedad de creer que las filosofías, que el mundo, que todo es superior al consejo de Dios. Por eso es que la Biblia dice el necio en su corazón, no hay Dios. Niego a Dios y considero una vida más relativa,
una vida en donde los supuestos tienen mayor valor que las realidades. Vamos a la última implicancia de servir a Dios, de tu propósito, de tu vida. Es una fe real. Es una fe real. En este mismo pasaje que hemos leído al principio, de 1 Corintios 4, del 1 al 2, luego vemos en el capítulo 4, verso 17 de 1 Corintios, algo que Pablo dice después de dar todo un escrito y una versión. Por esa razón les envía a Timoteo, mi fiel y amado hijo en el Señor. Él les recordará la manera en que sigo a Cristo Jesús, así como lo enseño en todas las iglesias, en todas partes. Por esta razón les envié a Timoteo, mi fiel y amado hijo en el Señor. Si Pablo quería poner el ejemplo de una fe real, tenía una persona a quien poner, era Timoteo. Y quiero que vayas a 2 Timoteo 1:5, por favor, para que veas la manera en la que Pablo se expresaba de Timoteo. Estamos hablando que la cuarta implicancia de servir a Dios es tener una fe real. 2 Timoteo 1:5, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti. Pablo le dice a Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loaida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que tú también la tienes. Una fe no fingida, una fe real, una fe sincera. La cuarta implicancia de servir a Cristo es tener una fe real. Hay una palabra donde Pablo dice, la fe sincera que hay en ti. Esa palabra, fe sincera, significa sin hipocresía, sin disfraz, sin fingimiento alguno. En otras palabras, hacerse pasar por alguien que no es. Tiene que ver con lo que decidiste por ti mismo. Oh, Dios. Tantos años de consejería que hemos dado, siempre terminamos escuchando, pastor, ¿qué debo de hacer? Pastor, dígame qué hacer. Qué cómodo es entregar la responsabilidad a otras personas y siempre en nuestros consejos es, ¿qué quieres hacer tú? Y la persona dice, yo quiero hacer esto. Bueno, hazlo. No, pero ¿qué dice usted? Y yo le respondo, te diga lo que te diga, tú tienes un deseo en tu corazón. Y así yo tenga la respuesta más maravillosa, dada por Dios, escrita por 1000 ángeles, lo que está en tu corazón es lo que harás. Entonces, ¿por qué vienes a buscar el consejo si la determinación de tu vida ya tiene una dirección? Por eso, una fe real significa o tiene que ver con aquello que tú mismo has decidido, sin coacción o manipulación de alguien. Es que no puedes tener a las personas siendo manipuladas toda la vida. No puedes coaccionarlas a hacer algo que ellos mismos no han elegido. Si te quejas después de tu elección, la elegiste tú. Tú hiciste esa elección, puedes quejarte, puedes llorar, culpa al mundo, a los astros, al sol, a la luna, pero la elección la hiciste tú. Entonces las consecuencias se derivan de la responsabilidad que tomaste al elegir. Y nadie quiere eso. Las consecuencias que se derivan de mi elección, cuando son caóticas, prefiero endosarlas a alguien más. Pero yo no fui, yo no he sido. Pero si tú fuiste, hay registros. ¿Quién lo ha visto? Dios lo ha visto para empezar. Dios lo ha visto. Y lo que hiciste en privado, Dios lo va a gritar en público. Me encanta sin fingimiento, hacerse pasar por alguien que no es. Hacerse pasar por alguien que no es. Esa terrible religiosidad que nos embarga a muchos de nosotros porque vivimos en un país donde se enseña mucho la religiosidad, lo que muchos llaman doble moral. No es una doble moral, es una moral equivocada que se tiene, por eso es tan inestable. No existe doble moral.
Tienes una moral. Recuerda, la moral es la percepción de lo que crees que es correcto o incorrecto. Por eso es tan inestable. En un país creen que hacer algo es correcto y en el nuestro es detestable. Pero esa es la moral, es una construcción social. Sin fingimiento, sin hacerse pasar por alguien más. Te voy a resumir una vez más las 4 implicancias de servir a Dios. Es un llamado público. Tus acciones son juzgadas. Tercero, es un acto de obediencia. Y el cuarto, es una fe real. ¿Tú sirves a Dios? El servicio, la implicancia de la palabra servicio se llama obediencia. Si no sirves a Dios, ¿a quién escogiste servir? ¿A quién escogiste obedecer? ¿Qué obedeces en tu vida? ¿El latido solo de tu corazón? ¿Las percepciones que tienes cuando te levantas? ¿La voz sin personalidad de la radio, de la televisión, sin identidad? ¿Los escritos de alguien que no existe y que nunca da la cara? ¿A quién obedeces tú? Yo te voy a decir como Josué, escoge hoy día a quién servir. Escoge hoy a quién servir. Escoge hoy a quién obedecer. Escoge hoy qué pensamiento, qué elección tomarás para toda tu vida. Es que no se puede servir a 2 señores. Es imposible. No te engañes, no mientas. No puedes servir a Dios y puedes servir al mundo. La palabra dice: el que se constituye amigo del mundo, de las decisiones, de las prácticas, de la moral, de sus creencias, se constituye en enemigo de Dios. Y hablamos de las acciones que van en contra de Dios, no aquellas acciones que van para elevar el valor del hombre, maximizar el valor de una mujer, para poder levantar los estándares de educación. Hablamos de todo aquello que niega a Dios, que niega la existencia, niega el poder de Dios, niega la verdad de Dios. Todo aquel que se constituye en amigo de ese mundo, se constituye en enemigo de Dios. Es que no puedes servir a 2 señores. No puedes, no te engañes. Si no sirves a Dios, ¿a quién sirves? ¿Dónde está inclinada tu obediencia? La obediencia se inclina hacia aquello que yo pienso que tiene una autoridad superior a cualquier otra cosa en este mundo. Entonces, si no es Dios, ¿a quién le has entregado tu obediencia? Hoy yo te invito a que seas de estas personas que caminen libre en Cristo. Hoy tienes que caminar libre en Cristo. Hoy debes ser un servidor de Dios. Pero debes estar decidido a estas 4 implicancias. Debes estar decidido que juzgarán tu vida, pero juzgarán tus acciones de fe. ¿Cómo puedes juzgar tus acciones de fe? No hay respuestas para ello. Solo saben que es fe. Juzgarán tus acciones de fe. Juzgarán tus decisiones en fe. Juzgarán tu vida en fe. ¿Cómo pueden juzgar una vida de fe? ¿Con un objeto natural? ¿Con una medida natural? Es que no se puede. Por eso es que la Biblia dice que el evangelio para el mundo es locura. Las buenas noticias, la vida que tú y yo tenemos en Dios por la fe, para el mundo es locura, porque no la pueden entender. No pueden explicarse cómo lo que tú recibes te alcanza para todo el mes y te sobra. No pueden explicarse cómo puedes vivir en sanidad, tú, tu familia, tus hijos, lo que tienes. No se pueden explicar cómo en medio de la crisis tú sigues comiendo, tú sigues viviendo y aún tienes para dar a otros. Es que no se pueden explicar cómo es que te va bien. No pueden explicarse esto. Es que no se llama suerte, se llama el favor de Dios. Se llama Dios está de mi lado. Dios está de mi lado. Soy leal a Dios. Él es mi Señor, yo lo elegí. Yo lo elegí y es un testimonio público para los demás. Yo te invito a que en este tiempo puedas entregar tu corazón a Jesús. Quiero invitarte a través de esta oración. Si nunca lo has hecho, por favor, repite después de mí. Señor Jesús, yo te pido perdón por todas mis rebeliones en contra de ti, por todo aquello que hice en contra de ti. Te di la espalda, perdóname. Me arrepiento de todos mis pecados. Hoy te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Entra en mi vida. Dame una nueva naturaleza. Quiero ser un hijo tuyo a partir de hoy. Recibo tu perdón en el nombre de Jesús. Amén.